tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 28 de noviembre de 2021 y les saludamos con mucho cariño desde Mérida, la Ciudad Blanca, mi familia y yo, desde donde mandamos este mensaje hasta donde están escuchando con mucho gusto, con mucho cariño. El día de hoy vamos a hablar sobre el río de vida. En este tiempo de pandemia que aún todavía no termina, que todavía prevalece, hemos visto mucha gente fallecer, hemos visto gente enferma y cómo clamamos delante de Dios porque venga hacia nosotros esa vida que trae el Señor, esa salud que renueva nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Vamos a hablar el día de hoy acerca del río de vida, que es nuestro Señor, su Espíritu Santo en nuestra vida. Pero antes les invito a que escuchemos una alabanza y que seamos inspirados a través del canto de este ministerio que el Señor le ha dado a mi esposa, Carla Evelyn Gámez Cabello. Escuchemos. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad es Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. De sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es.
Dicen los estudiosos del crecimiento de la iglesia, desde un principio, cuando la iglesia empezó a crecer, se empezaron a difundir estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y más discípulos llegaban a los pies de Cristo. Llega un momento cuando el crecimiento se estanca, cuando ya no sigue su curso, ese crecimiento explosivo. Y los estudiosos del crecimiento de la iglesia dicen que esto sucede por varios factores, pero uno de ellos es el desconocimiento de la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hay desconocimiento cuando no se predica, cuando no se enseña, cuando no se estudia en la palabra de Dios y cuando no se busca esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. De eso vamos a platicar precisamente el día de hoy. Ahí en la palabra del Señor, en Juan 16, dice, en ese discurso último de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando está despidiéndose de ellos, cuando está dándoles las últimas instrucciones, cuando está intercediendo por ellos en esa oración hermosa, también les dice que se va a ir, pero que no los va a dejar solos, que les va a enviar el Espíritu Santo. Y hay funciones específicas del Espíritu Santo para que siga laborando, para que siga trabajando en esa iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que a veces se desconoce y por eso no operamos con ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque lo desconocemos o porque pretendemos hacerlo a un lado, porque han habido excesos también, es necesario mencionarlo, han habido excesos y entonces por eso a veces se evita el tema del Espíritu Santo. Pero esto es una realidad en la vida del creyente porque nuestro Señor Jesucristo, insisto, Él prometió que el Espíritu Santo vendría. Y dice ahí en Juan 16, versículo 8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una de las cosas imprescindibles que tenemos que entender es que la obra del Espíritu Santo siempre direcciona al creyente, siempre dirige a la persona a los pies de Jesucristo. Cuando Él está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, sí, precisamente porque dirige la vista de la persona hacia los pies de Jesucristo, allá a la cruz del Calvario, en donde hay perdón, donde hay vida eterna, y convence al mundo de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo, dirigir a la gente a los pies de Cristo. No es posible predicar un evangelio solamente sobre el Espíritu Santo sin mencionar a Jesucristo, porque esa es la obra del Espíritu Santo siempre. Dirigir a la persona, dirigir al creyente a los pies de Cristo, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo y también dice ahí en el versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. Él entonces los va a guiar, nos guía a toda verdad. Continúa diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esto es muy importante. El Espíritu Santo revela al creyente todas las cosas que habrán de venir, pero le guía a toda verdad. Por eso es que podemos andar en verdad. Por eso es que conocemos la verdad, no una verdad, sino la verdad completa que está en Dios. Esa verdad la conocemos a través de la revelación del Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda verdad. Y dice ahí en el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todas las cosas que dijo nuestro Señor a los discípulos, toda esa enseñanza, el Espíritu Santo la recuerda a los creyentes. Por eso es fundamental la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que nos recuerda todas las palabras que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos guía a toda verdad y Él nos dirige siempre hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental entonces en la vida del cristiano, la obra del Espíritu Santo.
Y cuando nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no estamos buscando una llenura, una plenitud del Espíritu Santo, entonces por eso a veces nos quedamos a medias como cristianos carnales, dice el apóstol Pablo, porque no hemos seguido creciendo en esa vida de fe, porque no hemos profundizado en la experiencia de fe de lo que es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que hablaba precisamente de esta obra completa de nuestro Señor. Ezequiel fue un profeta del exilio. Él fue exiliado con el rey Joaquín de Judá. Esto sucedió más o menos en el año 597 a.C. Todavía no venía la devastación sobre Jerusalén. Babilonia estaba atacando a Judá y entonces toma preso al rey Joaquín, que era quien gobernaba sobre Judá, sobre Jerusalén, que es capital de Judá, y entonces lo lleva cautivo, pero junto con él a muchas personas que fueron también exiliadas, y dentro de estas personas estaba el profeta Ezequiel. Ezequiel provenía de una familia sacerdotal. Él estaba casado. Aquí no había ninguna prohibición, de hecho todos los sacerdotes tenían a su esposa, pero había instrucciones especiales de cómo tenía que conducirse un sacerdote con su esposa y con su familia. Entonces, Ezequiel era un profeta de una familia sacerdotal que vivía en su propia casa en Babilonia y tenía cierta libertad de movimiento. Tenía, dice la Biblia, y entendemos que tenía un intelecto agudo y un amplio conocimiento. Dios utiliza a las personas que se han preparado, que se han capacitado. Y cuando no nos hemos capacitado, cuando no nos hemos preparado, el Señor nos capacita. El Señor nos instruye para poder servirle de manera adecuada. Pero es importante que leamos, que nos instruyamos, que nos capacitemos para que estemos adecuados para servir al Señor de manera más adecuada, de manera más precisa como Él nos está llamando a servirle. Se llama a hacer cosas poco comunes para profetizar. A este profeta se le llaman a hacer cosas poco comunes para profetizar el mensaje que el Señor quería traer a su pueblo a través de él. Por ejemplo, horneó comida utilizando excremento humano. Qué tremenda situación. Se rasuró el cabello y la barba cuando antes era totalmente mal visto que se rasurara el hombre la barba y el cabello. Esto lo hizo también para ejemplificar la profecía que Dios quería traer a su pueblo. Es decir, el profeta tenía que vivir en carne propia la palabra que Dios estaba trayendo a su vida para que el pueblo entendiera el mensaje de parte del Señor. Era una persona comprometida. El siervo del Señor es una persona comprometida, que se involucra, que también pone su vida, sus posesiones a los pies del maestro para que el mensaje sea dado de manera adecuada. Cavó un agujero muy grande en la muralla, en esa muralla que protegía la ciudad santa. El profeta Ezequiel, cava un hoyo y pasa a través de él, porque esto también era parte de una profecía de lo que vendría sobre el pueblo de Israel cuando fuera atacado y devastado. Y se acuesta sin moverse por largos periodos. Estas son entonces señales de lo que el Señor quería traer a su pueblo, y lo hace a través de su profeta. El profeta estaba totalmente comprometido. Era una persona capacitada, preparada, pero además era una persona que estaba dispuesta a ser usado en los términos de nuestro Dios para traer el mensaje de salvación, para traer ese mensaje de esperanza, porque estas visiones que el Señor dio a Ezequiel abarcan cerca de 20 años, desde el 593 hasta el 573 antes de Cristo, y el mensaje que el Señor trae al profeta es preparar a sus compañeros cautivos que estaban en Babilonia para los acontecimientos desgarradores que vendrían unos años después. En el año 586, Jerusalén es atacada después de cierran todos los accesos. Hay un ataque sistemático sobre Jerusalén hasta que es devastada. Le cierran toda la provisión
y eventos muy desgarradores se realizan en ese momento ahí en Jerusalén, la Tierra Santa, esa tierra que el Señor ama con todo su corazón y que sigue amando, ese pueblo que el Señor escogió, son entonces perseguidos, pero antes de ser devastada la ciudad, después de que el rey Joaquín es llevado allá con los cautivos, se establece Nabucodonosor de Babilonia, establece a Sedequías como rey sobre Jerusalén, sobre Judá, pero este rey se rebela contra Nabucodonosor y entonces ahora sí Babilonia ataca con todo su poder sobre Jerusalén, sobre Judá y hay un asedio sobre la ciudad. Y en esa falta de provisiones que había, dice la Biblia que la gente tenía que comerse a sus propios hijos. Esto es algo terriblemente difícil de compartir. Ahí en la Biblia también, cada vez que lo menciona, es algo dolorosísimo que jamás se hubiera imaginado el pueblo del Señor que iba a tener que vivir. Pero esto es precisamente en el año 597 cuando se toma cautivo a Jerusalén y posteriormente, 6 años después, atacan Jerusalén y la devastan del todo. Y esta palabra que el Señor trae a Ezequiel es de esperanza en medio de tanto caos, en medio de tanto dolor, en medio de tanta desesperación. Hay palabras de parte de Dios que traen consuelo. Este es un tiempo en el que hemos vivido de manera muy difícil a nivel mundial, que también nos ha pegado como mexicanos. Hemos visto partir a muchos seres queridos, ha rondado la muerte en nuestra nación, también la enfermedad, también de manera terrible, la falta de medicamentos, la falta de alimento, ha sido una realidad. En esta situación, en este momento de caos, de dificultad, es cuando la palabra del Señor viene a nuestra vida trayéndonos consuelo, así como también lo hacía a través de los profetas. Cuando ellos estaban actuando como si nada pasara, como si todo estuviera bien, entonces venía una palabra de reprensión, pero cuando venía el juicio, cuando ellos estaban atravesando por dificultades, venía la palabra del consuelo de parte del Señor. Esta es la palabra entonces en los últimos capítulos de Ezequiel que se manifiesta, la palabra de Dios se manifiesta a través del profeta Ezequiel trayendo consuelo a su pueblo, diciéndoles que las cosas están mal, que van a empeorar, pero que el Señor va a traer consuelo y que el Señor trae esperanza a su pueblo. Y esta es la palabra que el Señor te dice a ti y a mí también, que hay esperanza en Él, que no podemos darnos por vencidos porque la palabra del Señor vendrá y se cumplirá en medio de su pueblo y el Señor traerá salud, traerá vida y traerá sanidad a nuestras vidas. Por ejemplo, ahí en el capítulo 37 que acabamos de compartir hace poco, que habla del valle de los huesos secos, cómo el Espíritu de Dios trae sobre un valle de huesos secos vida nueva y permite que los tendones, que las coyunturas se vuelvan a unir, los músculos, y se levanten de ahí multitudes para glorificar el nombre del Señor y para servir y para batallar en la guerra que el Señor ha puesto en nuestras manos. En el capítulo 40, por ejemplo, habla de la visión del templo, cómo se vuelve a levantar ese templo que fue devastado desde sus cimientos. En ese capítulo se vuelve a traer la esperanza de que el Señor volvería a levantar el templo. Pero en el capítulo 33 habla de Ezequiel, estamos hablando del profeta Ezequiel, habla de que una vez que se establece nuevamente el templo, la gloria del Señor volvería a llenar el templo. ¿Cómo anhelamos, cómo deseamos que esa gloria del Señor nos siga llenando con su presencia, esa presencia de su Espíritu Santo, que es la que trae vida, que es la que trae aliento a nuestra vida? Eso es la palabra de esperanza que el Señor trae a su pueblo en ese entonces. Esa es la palabra de esperanza que el Señor sigue trayendo a tu vida y a mi vida, que su Espíritu Santo sigue siendo derramado sobre nosotros para traer vida, para traer esperanza, para traer consuelo.
Vayamos ahora sí a Ezequiel 47, que nos habla de una revelación hermosa de cómo el Espíritu de Dios vendría trayendo vida y sanidad a aquel pueblo suyo que estaba sin esperanza, que estaba exiliado, que estaba en dolor, que tenía enfermedad, que tenía muerte, así como nosotros también estamos viviendo en estos tiempos, que ya parece que la pandemia va pasando, pero todavía no se abren todas las cosas, todavía seguimos viviendo las consecuencias de esta terrible pandemia que vivimos a nivel mundial. Y Ezequiel 47 trae dos enseñanzas principalmente, muy hermosas. Dice ahí en Ezequiel 47, el hombre es un ángel que está dirigiendo a Ezequiel. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección del oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte, me hizo dar vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros, me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Aquí vemos entonces una revelación de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Dice el profeta que le llegaba a los tobillos esa agua que fluía del templo, de la parte baja del templo, que es la misma presencia de Dios, esas aguas que representan a su Espíritu Santo, ya lo vimos. Entonces, ahí en el capítulo 37 del Valle de los Huesos Secos, el Espíritu Santo es el que trae vida, es el que da vida nuevamente a esos huesos. El mismo Espíritu Santo es el que representa el agua que fluye de donde está la misma presencia del Señor. Esa agua entonces va creciendo, porque dice el profeta que le llegaba a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura y después ya lo cubría por completo. Esta es la obra del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Cuando tú te involucras en las cosas de Dios, Dios quiere llevarte cada vez de manera más profunda a que tú le conozcas, que le ames cada día más y que te llenes de la presencia del Señor, que es tan vasta que llena todo tu ser, que entonces te profundizas en las aguas profundas del Espíritu Santo y le vas conociendo cada día más, y el Espíritu Santo va llenando cada vez más tu vida para que todo tu espíritu, tu alma y tu ser sean llenados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que está viendo el profeta Ezequiel. Esto es lo que el Espíritu de Dios estaba hablando a su pueblo, cómo el Espíritu volvería a traer vida y los volvería a llenar con su misma presencia, esa presencia que trae gozo y que trae paz. Pero vayamos entonces al versículo 6, la segunda parte de Ezequiel 47, y dice: enseguida me hizo volver a la orilla del río y vi llegar que sus ángeles, había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra ese río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de ese río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta en Eglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán nuevos frutos, porque el agua que los riega sale del templo, sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales.
Aquí nos está dando una revelación muy hermosa de lo que hace la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Estas aguas que fluyen de debajo del templo donde está la presencia de Dios, a todo lo que tocan traen vida. Así es el Espíritu de Dios sobre tu vida. Cuando te toca trae vida, te vuelve a sanar. Dice ahí que todo lo que tocaban traía vida a aquellas cosas que tocaban. Incluso los animales que estaban muertos volvían a vivir. El mismo mar muerto. Aquí hay una enseñanza muy interesante en la palabra de hoy. La palabra de hoy, que es la que compartimos la reflexión cada día. Mencionamos un poco, pero en este mensaje dominical a veces nos podemos extender un poco más por el tiempo con el que contamos. Solamente en la palabra de hoy son 5 minutos, pero aquí tomamos un poco más de tiempo para profundizar en alguna porción que leímos en la semana y qué es lo que el Señor nos da para que compartamos también. Se menciona entonces en esta palabra de hoy que el mar muerto siempre recibía aguas frescas, aguas de sanidad de parte del Jordán. Pero aún así el agua se estancaba ahí por la salinidad y por los minerales que tiene este mar, porque no comparte con nadie más. Así es la vida del creyente. Cuando la vida del Espíritu Santo, cuando la vida de Dios viene sobre tu vida, tienes que compartirla para que fluya esa vida y traiga más vida a quienes están escuchando. Pero cuando tú te lo guardas, cuando no compartes, cuando te quedas con esa palabra, entonces se estanca y ya deja de traer vida, ni a ti mismo, porque estás estancado, porque parece que estás muerto espiritualmente. Tiene que fluir esa agua, ese Espíritu Santo de parte de Dios para que traigas vida a todo el entorno donde te estás desarrollando, ahí en tu comunidad, ahí en la escuela, ahí en el trabajo. Esa vida del Espíritu Santo sobre tu vida tiene que traer vida también a los demás, tiene que traer salud, porque dice ahí que las aguas son para medicina a todos los que pueden acceder a ellas. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en mi vida y a través de nuestras vidas. Quiere que traigamos esa vida, esa sanidad, porque dice ahí que cuando se estanca el agua, deja de traer vida. Y es lo que sucede muchas veces cuando has conocido del Señor, pero que no has profundizado en esa presencia del Espíritu Santo, en esa obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Te has estancado, ya no has buscado más. Has creído que eso era todo y entonces dejas de buscar de la presencia de Dios, dejas de orar, dejas de ayunar, dejas de buscar la presencia del Señor día a día, dejas de leer la Biblia, que ahí está la instrucción diaria que el Señor tiene para tu vida y entonces te estancas y parece que estás muerto espiritualmente, parece que se ha contristado el Espíritu Santo en tu vida. Por eso es que tienes que volver a vivir, que el Espíritu Santo de Dios quiere traer nueva vida a tu vida el día de hoy, quiere levantar, quiere traer vida nuevamente y quiere traer sanidad a tus huesos. A veces parece que nos duele todo el cuerpo, pero Dios trae sanidad a tus huesos, trae nueva vida a tu ser, a tu cuerpo y entonces te levanta para que seas para sanidad a las naciones. Hay referencias muy hermosas de esto que es el río de Dios sobre tu vida, que fluye trayendo vida a tus huesos, que cuando tú profundizas en las aguas del Espíritu Santo vas adentrándote de manera que ya te cubren por completo y entonces todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están llenos de la misma presencia de Dios. Ahí en Zacarías 14:4 dice, en aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén. Está haciendo referencia a esta misma palabra, tanto en verano como en invierno. Y una mitad correrá hacia el mar muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo, y los dos tendrán vida. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo trayendo vida. Aquel mar que estaba muerto, aquella persona que no conocía del Señor o aquella persona que llegó a los pies de Cristo pero que se estancó en su vida espiritual, esas aguas, ese fluir del Espíritu Santo vuelve a traer vida a tu vida, vuelve a levantarte, vuelve a traer sanidad a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu alma. Juan 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Así es el Espíritu de Dios, trae vida de esa fuente que brota del templo de Dios, donde está la presencia de Dios, la trae a tu vida y de tu vida
brotan ríos de agua viva, porque así es la voluntad del Señor, que de tu vida brote ríos de agua viva. Por eso el Espíritu de Dios quiere llenarte hoy, por eso quiere ungirte con su presencia, para que brote vida, un río en abundancia de parte de ti, de Dios, para tu vida, para que traiga sanidad a todo aquello que toques. Que seas de bendición ahí en el trabajo donde estás puesto, ahí en la escuela, ahí en el vecindario, ahí en tu casa, que seas vida, porque esa es la voluntad de Dios, que de tu vida brote un río de agua viva. Y en Apocalipsis 22:1 se vuelve a recordar esta hermosa imagen del Espíritu Santo de Dios como un río que fluye para vida eterna. Y dice ahí Apocalipsis 22:1: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto es lo que hace el Señor en tu vida, y esta fue la revelación del Señor a Juan allá en Apocalipsis. El ángel le mostró un río de agua viva, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Esa es el agua que trae sanidad a tu vida, que trae sanidad a tu cuerpo, que trae nueva vida y que te levanta dándote esperanza. No se ha terminado las cosas, no se ha terminado la vida, todavía hay esperanza, todavía hay muchas cosas que hacer. Veremos la gloria de Dios manifestada en medio de nosotros, en nuestra nación, en nuestras vidas, pero también a través de nuestras vidas, porque eso es lo que Dios te está diciendo, iglesia amada. El Señor quiere poner nuevamente de su Espíritu Santo y levantarte. Aquella que parecía una iglesia estancada, que parecía una iglesia dormida, el Señor la quiere volver a levantar, la quiere tomar, llenar con su Espíritu Santo el día de hoy, para que de tu vida brote un río de vida eterna en abundancia, para que traigas vida a todos los que están en desesperación en este momento, porque eso es lo que quiere el Señor, no que solamente escuches, sino que escuchando, entonces tú recibas la fuente de vida eterna y que vayas a ser también de bendición y que traigas vida a aquellos que te escuchen, aquellos que sean bendecidos, porque la presencia de Dios está en tu vida. Y hay una palabra también ahí al final de Ezequiel, estamos hablando de Ezequiel, esa palabra que vino sobre el profeta para que la anunciara a aquellos que estaban cautivos en Babilonia, para que trajera esperanza. Y una vez que se revela toda esta bendita palabra, viene esta porción ahí en el capítulo 48, versículo 45, que es el último de esta porción de la palabra del Señor. En Reina Valera dice lo siguiente: y el nombre de la ciudad, de esta ciudad donde ha surgido este templo, donde se ha establecido el templo del Señor, Jerusalén, de donde fluye ese río de agua vida para traer salud y vida a las naciones, a todas las personas que toca, vuelve a revivir. Dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. ¿Qué quiere decir esto? Lo vemos en Nueva Versión Internacional, dice, y desde aquel día el nombre de la ciudad santa Jerusalén, y todo aquello que el Señor toca con su Espíritu Santo, esta ciudad será: aquí habita el Señor. Aquí habita el Señor significa Jehová Sama, aquí habita el Señor. ¿Qué te parece si clamamos para que el Señor, con su Espíritu Santo que está fluyendo hacia tu vida en este momento, hacia tu familia, puedas tú declarar con fidelidad, con certeza, que aquí en tu hogar habita el Señor? Eso es lo que el Señor quiere hacer el día de hoy en tu vida. Él quiere habitar ahí en tu casa, en tu familia, en tu persona, en cada una de tus posesiones. Dios quiere habitar, Dios quiere manifestarse como un río que fluye para vida eterna, pero que también a través de tu vida va a traer vida a los que te escuchen, a los que sean bendecidos con tu presencia, porque contigo está la presencia misma de Dios, y va a traer Dios bendición ahí al lugar en donde tú te desarrolles. Desde el día de hoy y toda la semana verás que la gloria de Dios fluye a través de tu vida y que es de bendición en donde quiera que estés. ¿Qué te parece si oramos y clamamos que esto sea una realidad? Que el Señor habite en nuestros hogares. Yo lo necesito. Necesito que Dios habite en mi vida, que Dios habite en mi hogar, en esta casa que el Señor nos permite habitar, que Dios habite en medio de mi familia. Eso es lo que clamamos, eso es lo que necesitamos, que Dios habite en medio de nosotros. Oremos.
Padre bendito, te alabamos, te bendecimos porque tú eres el único Dios verdadero que te has levantado, Padre, en medio de la enfermedad, en medio, Señor, de la tristeza y de la muerte. Tú te sigues levantando para traer vida y para traer vida en abundancia a nuestra vida, a nuestras familias y a cada una de nuestras posesiones. Traes sanidad, traes recuperación, Señor, traes finanzas sanas, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Traes ese río de agua viva que es tu Espíritu Santo fluyendo a cada una de nuestras vidas, Padre. Haz tu obra en medio de cada uno de los que están escuchando, Señor, y que podamos declarar con certeza que tú habitas en nuestra casa, que tú habitas en nuestra casa, Señor, que tú habitas en nuestras vidas, Señor, y de cada uno de los que estamos escuchando, que tú tomas posesión de cada uno de nosotros, Padre, y habitas porque tú has decidido habitar en medio de nosotros y poner de tu Espíritu Santo, que es como un río que trae vida eterna, Señor, a los que están escuchando en este momento. En el nombre poderoso de Jesucristo te pido que tu Espíritu Santo sea depositado en ellos. En tu palabra dice, Señor, que nosotros siendo malos, Señor, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos cuando nos los piden. ¿Cómo no serás tú si te pedimos de tu Espíritu Santo? Y en este momento clamamos, Padre, para que nos des de tu Espíritu Santo, trayendo vida en abundancia, trayendo sanidad, Señor, trayendo restauración sobre nuestras finanzas, Padre, sobre cada una de las cosas que tocamos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, trayendo sanidad y trayendo vida. Y esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, y que a ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Aleluya. Amén. Amén. Gracias a Dios por ese renuevo que trae a través de su Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Nos despedimos con todo gozo, mi familia y yo que están escuchando en este momento, mi esposa, mis hijos, nos despedimos saludándonos, pidiéndole al Señor que el Señor siga bendiciendo tu vida. Te invitamos a que sigas escuchando la palabra de hoy, a que la sigas compartiendo para que más gente sea también bendecida. Y ahora clamamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de Dios Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea contigo, con tu familia y con todo el pueblo del Señor desde ahora y para siempre. Amén.